Así que hoy tocamos uno de los temas más delicados. ¿Por qué siempre es delicado y conflictivo tocar acerca del dinero? En primer lugar, por las malas experiencias. Los abusos de varios personajes dentro de la iglesia como institución, independientemente de la denominación. Y en realidad es algo que en la palabra, en el Nuevo Testamento mismo ya encontramos. El apóstol Pablo advertía que surgirían personas que quieren aprovecharse del contexto de la fe y lucrar con eso. Siempre hubo, y probablemente hasta el día final y el día del juicio, siempre habrá también este tipo de desvíos. Por eso es que a muchos no les gusta tocar este tema, porque siempre vivimos en ese contexto de abusos con respecto al tema del dinero. Y sin embargo, es uno de los temas más tocados en la Biblia. Una de las cosas o una de las áreas donde mayor enseñanza encontramos en la Biblia es con respecto a las finanzas y el dinero. Así que haya malas experiencias no debe de evitar que nosotros miremos a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de esto, que es algo que Él nos ha dado para que lo cuidemos. En segundo lugar, también la desigualdad es a veces un punto sensible que hace que no se quiera tocar este tema. Y normalmente uno piensa, bueno, mayordomía, cuando se toca ese tema es para la gente que tiene un poco más. Para ellos tal vez hay que tocar este tema. Y sin embargo, como vamos a ver, la mayordomía del dinero es independiente a la posición financiera en la que estemos, que puede variar por muchos motivos. Y sin embargo, siempre estamos llamados a ser buenos mayordomos. Si el Señor nos da tanto, si el Señor nos da más, nos da menos, esto no impide que nosotros prestemos atención a qué es lo que el Señor nos manda a hacer con eso que Él nos da. Otro tema de por qué es conflictivo esto es que actualmente complica la vida de muchos el tema financiero. Y muchos quizás van a sentirse o se sienten cuando se habla de dinero juzgados porque están en una mala circunstancia, están en una mala situación, están en una crisis económica, financiera quizás. Pero con más razón debemos escuchar lo que la Biblia tiene para decir, para corregir si hay algo que hacemos mal. Las crisis financieras, hermanos, dividen familias, matrimonios. Más de uno habrá escuchado de alguna persona que terminó en el suicidio por causa de problemas financieros. Todo esto ocurre cuando el dinero llega a dominar nuestras vidas, en lugar de nosotros dominar y administrar el dinero que el Señor nos dio. Otro motivo por el cual tocar acerca de este tema es un poco conflictivo es porque, a diferencia del tiempo, el dinero a primera vista parece ser únicamente el resultado de nuestro esfuerzo. Y alguno habrá de pensar, ¿por qué es que en la Biblia toca tanto este tema? ¿Por qué es que en la iglesia te tiene que hablar este tema? ¿Por qué es que el Señor me pide esto que en realidad yo trabajé para tener? En el fondo, existe esta actitud en muchos. O diría alguno, si el Señor me dio, ¿por qué es que me tiene que pedir otra vez? Ya me dio, ¿verdad? Podemos pensar así. Pero pensemos lo siguiente, hermanos. ¿Quién te da la capacidad de trabajar? La fuerza, la salud, el talento. Eso viene de Dios. ¿Quién puso a mentores clave a tu alrededor que te enseñaron? Tal vez te proveyeron educación. En algunos casos, no una educación formal, pero en muchos casos alguien viene y te da una clave, se convierte en un mentor que te ayuda para desarrollarte profesionalmente, ir progresando también financieramente en la vida. Eso viene del Señor. Pensemos en lo siguiente. ¿Quién es el que permite que vivamos en un contexto, puede ser en una ciudad, en un país, que permite ciertas libertades como para que el desarrollo profesional y financiero vaya adelante? Tenemos el caso de Venezuela. Está en medio de nosotros, hay un hermano nuestro venezolano que está viniendo también aquí para trabajar y es un gozo recibirle. Pero hace unos años Venezuela era uno de los países más desarrollados, más ricos, y hoy está en una situación de crisis. Y nosotros podemos decir y mirar, y bueno, y nosotros tal vez no estamos demasiado bien, pero no estamos en esa circunstancia, y si el contexto en el que estás ha permitido que puedas desarrollarte profesionalmente, económicamente, eso también viene de Dios.
tal vez mañana nosotros entremos en una crisis. No podemos tomar todo esto por sentado y decir, no, lo que yo tengo es directamente resultado de mi esfuerzo solamente. No, viene del Señor. Y aún así a veces nos cuesta rendir esta parte al Señor, ¿verdad que es así? Según dicen, y esto en realidad no hay ningún registro oficial, pero fue Martín Lutero quien dijo: cuando nos convertimos, todas las áreas del Señor se convierten. Dice, se convierte en nuestro corazón, se convierte en nuestra mente, se convierte en nuestras relaciones. Les digo, probablemente es un pseudo Lutero, no tenemos registro de que él haya dicho esto, pero aún así sigue siendo interesante. Y él decía, supuestamente él decía, la última parte de convertirse el creyente es su billetera. Dice, la última parte. ¿Por qué nos cuesta tanto rendir esta parte al Señor? He mencionado todos estos motivos como para darnos cuenta, hermanos, que todo esto no es motivo suficiente para que nosotros no abramos la palabra y aprender lo que ella tiene que decirnos con este aspecto que también es algo que Él nos encomendó para cuidar. El principio fundamental para la buena mayordomía es reconocer que lo que tenemos es en realidad de Dios. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser capaz de reconocer que el dinero es de Dios. Se nos cuesta, tal vez falta esa parte convertirla, pero somos mayordomos y reconocemos entonces que todo lo que tenemos viene del Señor. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera somos buenos mayordomos del dinero que Dios nos da? Esto queremos responder hoy mirando lo que la Biblia enseña. Al igual que el domingo pasado, el mensaje de hoy es temático, es decir, vamos a ver varios textos relacionados a nuestro tema. Pero me gustaría, antes de orar otra vez, leer un texto base que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Te pregunto, mi hermano, ¿estás haciendo esto? ¿Estás honrando al Señor con tus bienes? Vamos a orar que el Señor nos guíe. Nuestro buen Dios, una vez más, pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, guardándonos tal vez de pensar, Señor, de forma contraria a tu voluntad con respecto a este tema. Te pido también, Señor, tu guía, tu dirección para que nosotros nos concentremos en ti, nos guarde cualquier tipo de desviación, Señor, al hablar sobre este tema tan importante, Señor, y que también causa mucho conflicto en la vida de muchos hijos tuyos. Queremos escuchar tu voz, que nos guíes, te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el mensaje de hoy no tiene que ver con cómo invertir y hacer dinero, no tiene que ver con cómo salir de las deudas, no tiene que ver con cómo ahorrar más, aunque sinceramente les animo a buscar sobre estos temas. Hoy en día hay tantos escritores, incluso cristianos, que hablan de esto, hermanos. En muchos casos, los problemas financieros bien podrían evitarse con una buena educación financiera, ¿verdad? Y lastimosamente antes no había mucho de esto, tal vez no se hablaba, pero hoy en día tenemos muchos recursos, tenemos que acudir a ellos. Más bien, queremos ir a la esencia misma y preguntarnos, ¿para qué propósitos Dios nos ha dado el dinero? Porque si nos han dado dinero para algo específico, y lo usamos para otra cosa, por más bien que nos vaya, por más hábiles que seamos en multiplicar el dinero, en ahorrarlo, en guardarlo, en gastarlo bien, si estamos usando el dinero para un propósito diferente al que el Dios nos dio, entonces no somos buenos mayordomos. No sé si alguna vez a ustedes, a alguno de ustedes, les habrá tocado ir al almacén de chicos. Algunos se ríen, probablemente les tocó, la mamá, la abuela. Aquella mamá o abuela más cuidadosa te daba una lista y ahí de vos si te salías de esa lista. Pero a veces era oral nomás también. Mira, acá te doy 10.000 guaraníes o 5.000 guaraníes. Vas a traerme tanto de galleta, vas a traerme tanto de leche, vas a traerme tanto de coquito, tanto de azúcar. Y el vuelto es para vos, ¿verdad? Y esa era la motivación de ir al almacén a veces, ¿verdad? Y el vuelto, o si no, el que era más duro te decía, tráeme que mi vuelto, ¿verdad? Y del vuelto que vos le devolvías otra vez, tal vez te da una partecita. Toma porque te fuiste al almacén. Hermanos, cuando hablamos de dinero nosotros tenemos que pensar así.
el Señor nos manda al almacén y nos dice claramente, esto es para esta, con esta parte vas a hacer esto, con esta parte vas a hacer esto. Y también nos dice, el vuelto es para vos, probablemente. Usá como quieras. Sin embargo, muchas veces nuestra actitud es ponernos nosotros en el lugar del Señor. Y es como que nosotros le mandamos al almacén al Señor. Y le decimos, Señor, vos me tenés que dar esto es lo que yo quiero, esta parte yo quiero también para esto, esta parte también quiero. Y el vuelto, Señor, puedes usar para tu obra. El vuelto, Señor, lo que te queda, usá, Señor, vos para lo que querés. No podemos invertir esto. El Señor nos ha dado dinero, nos ha dado bienes con un propósito. Y si queremos ser buenos mayordomos, tenemos que cumplir esos propósitos. Así que hoy, rápidamente, quiero ir con ustedes y ver cuáles son los propósitos para los cuales Dios nos ha dado bienes y dinero. Y nuestro primer punto es, el Señor nos ha dado dinero para sostener la obra espiritual. Un texto muy conocido en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este conocido texto es quizás, como dicen algunos, uno de los más usados y abusados en la iglesia, para mal. Pero entendido correctamente nos muestra uno de los propósitos principales para el cual el Señor da bienes a sus hijos. Y esto es para sostener la obra espiritual. Pensemos en esto. El Señor pudo haber mantenido su relación con el pueblo mediante las columnas de nube y fuego que usó en el desierto. Tal vez Él pudo haber decidido, yo siempre me voy a comunicar y relacionar con ustedes de esta manera. Pero Dios decidió que exista un lugar físico, el tabernáculo, que sería el centro de su comunicación y su relación con el pueblo. Y dio al pueblo las características específicas de este tabernáculo y la manera en que ellos tenían que sostener esto. El Señor pudo haber mandado a ángeles para que el pueblo entregara a ellos sus ofrendas, para que ellos instruyan al pueblo. Ángeles. Sin embargo, el Señor decidió establecer a un grupo de personas específico, los levitas, para el servicio en el tabernáculo y para la instrucción. El Señor pudo haber enviado a ángeles a proclamar el evangelio y enseñar a su pueblo. Sin embargo, Él instituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para este propósito. Imagínense, hermanos, bien, el Señor pudo haber dicho cada domingo acá, un ángel voy a mandar a la primera de Fernando para dar el mensaje. Pero Él decidió llamar a algunos de nosotros para este servicio. Y instituyó al pueblo a apartar una parte de los bienes que producían para el sostén de toda esta obra visible con sentido espiritual. Y no solo instituyó, sino mandó a hacerlo. Es decir, el pueblo debía saber que el propósito de Dios en darles bienes era que una parte sostenga la obra espiritual. El gran problema del pueblo después del exilio en Babilonia era que no se estaba encargando de esto y el servicio de adoración a Dios estaba siendo afectado. El Señor les vuelve a recordar por medio del profeta Malaquías que debían sostener esta obra espiritual. El pueblo estaba levantándose de una crisis. Después del exilio ya estaban reconstruyendo su ciudad toda su vida. No era fácil la situación en la que estaban. Pero el Señor les dice que esto no debía ser motivo para postergar la atención al sostén de la adoración. Lo mismo sucedió con el profeta Ageo. En Ageo capítulo 1 versículo 4 leemos que el Señor decía por medio del profeta, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas con techo, y esta casa, refiriéndose al templo, está desierta. El Señor le dice, tienen que atender esto. Tienen que atender esto también. Y la mención de la bendición que hemos leído en Malaquías no era una propuesta de trueque. Aquí está el error en el que muchos caen al leer este texto. No se trata de, bueno, el Señor te dice, si vos me das, yo te doy. No, más bien el Señor estaba afirmando
que no les iba a faltar nada, porque en un tiempo de crisis y dificultad ellos pudieron haber estado pensando, si yo le doy esto al Señor, entonces yo voy a estar en un gran problema. Y el Señor le dice, no, pruébeme en esto. ¿Acaso yo voy a hacer que les falte algo? Yo no le voy a hacer que les falte absolutamente nada. Incluso anteriormente, por medio del profeta Malaquías, el Señor decía al pueblo que le había robado, y usa esta palabra, demostrando que este propósito era innegociable para Dios. Una parte de lo que Él nos da tiene el propósito de sostener la obra espiritual. Ahora queda la pregunta, ¿acaso esto no pertenece al antiguo pacto, al antiguo testamento? ¿No era algo solo para los israelitas? ¿Acaso la provisión del diezmo no desaparece en el Nuevo Testamento? Tenemos que decir que el diezmo como ley desaparece. ¿Es cierto eso? No vemos mencionando ninguna parte como ley, como mandato en el Nuevo Testamento exigir el diezmo. No se lo menciona en el Nuevo Testamento, solo indirectamente. Pero sí tenemos que decir que el deber de sostener la obra espiritual continúa. Esto no cambió. Vamos a ver rápidamente cuál era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento. Muy pocos saben que en realidad en la ley, en el Antiguo Testamento, aparecen 3 diezmos. 3 diezmos. Ahí tenemos un resumen nada más para no leer todos los textos. Si quieren anotar y después leer, es muy interesante. Estaba el diezmo para los levitas, que era el 10% de todo lo que se producía. Estaba el diezmo para las fiestas, que era un diezmo anual del exceso de producción. Y este diezmo tenía el propósito de ser llevado para alguna de las fiestas en Jerusalén. Recordemos que los varones israelitas estaban llamados también a ir una vez al año a la fiesta de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Este diezmo era para esas fiestas y ellos también tenían que consumir esto. Y había un tercer diezmo cada 3 años para los pobres. Es muy difícil hacer un paralelismo del sistema del Antiguo Testamento con la actualidad. Era un diezmo prácticamente 100% agrario. Aquí también está el error de repente de querer trasladar exactamente lo del Antiguo Testamento a nuestros días, porque era una sociedad completamente diferente. Los diezmos que exigía la ley eran completamente agrarios. Pero sí podemos entender el propósito que había detrás de esto. En primer lugar, sostener a aquellos apartados para la obra espiritual, los levitas. En segundo lugar, sostener el servicio de adoración del cual participaba el que diezmaba. Y en tercer lugar, aliviar las necesidades de los más pobres. Este era el propósito. Todos estos propósitos lo vemos de nuevo en el Nuevo Testamento. Con respecto al sostén de los siervos, Pablo critica la actitud de los corintios hacia él. En 1 Corintios 9 al 11, leemos lo siguiente. Porque en la ley de Moisés está escrito, decía él, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, decía Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo usa la ley y esto nos demuestra que el diezmo no era el centro de la ley, sino un mecanismo para cumplir este propósito de sostener la obra espiritual. Pablo también escribía a Timoteo, 1 Timoteo 5, 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. En el seminario siempre había más de un profesor contó este chiste, algunos lo habrán escuchado. En la escuela están preguntando por las profesiones de los chicos y hay un hijo de pastor y viene uno de sus compañeros y ¿tu papá qué hace? Mi papá es bombero, apaga incendios. ¿Tu papá qué hace? Mi papá es empresario, él da trabajo, sostiene nuestra economía. Y después viene el hijo de pastor y ¿tu papá qué hace? No, mi papá no trabaja, él es pastor, dice. Ese era siempre el chiste que contaban en el seminario y algunos de los compañeros se enojaban. Pues ¿saben qué? Yo reflexionando varias veces en este chiste, yo dije, no, está completamente alejado de la realidad. ¿En qué sentido? Obviamente que el trabajo pastoral tiene su esfuerzo.
físico, mental, emocional, etc. Pero si vamos a poner a analizar todo trabajo espiritual, midiéndole con la producción de la sociedad, vamos a ver que ¿de qué sirve lo que nosotros hacemos? Alguna vez alguien me dijo también esto. Y si vamos a medir naturalmente, no vamos a encontrar una respuesta. Yo voy a decir, yo alimento al pueblo del Señor con la palabra del Señor. ¿Y eso? ¿A quién le da a comer eso? Me van a decir. Y es cierto. Yo estoy acompañando a los hijos de Dios en su caminar con el Señor, en el discipulado, para que crezcan en la fe. ¿Para qué sirve eso? Para la sociedad. Y si analizamos a nivel natural, vamos a decir, no sirve de nada. Porque justamente es una obra espiritual que solamente un hijo, una hija de Dios va a poder valorar. Y entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor hizo esta provisión. Aquellos que están trabajando en lo espiritual también tienen que recibir ese sostén en lo material para que la obra espiritual continúe. ¿Y a quiénes les pide eso? Al pueblo del Señor que entendía el valor de lo espiritual. Aquel que no es espiritual obviamente no va a comprender esto. Con respecto al sostén del servicio de adoración en ese momento, centralizado en el templo de Jerusalén, Jesús resaltó a la viuda pobre que echó 2 monedas de cobre. Y él valoró eso. Y eso era para el sostén del templo, de la adoración. Que más adelante él iba a decir, yo voy a destruir este templo, lo voy a levantar en 3 días. Jesús nunca criticó el sostén del templo, es más, pagó el tributo cuando como hijo de Dios no debía hacerlo. Recordemos que él le dijo a Pedro, andaba a buscar un pescado, ahí encontró lo que era para el tributo del templo. Él siempre cuidó de esa parte, nunca criticó la existencia de la adoración, por más de que era algo pasajero que iba a cumplirse en su persona. Con respecto al alivio de los pobres, veremos en el siguiente punto. Entonces, hermanos, la pregunta correcta no es, muchas preguntas, ¿se debe diezmar realmente? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿se debe sostener la obra espiritual? Esa es la pregunta correcta. La respuesta es sí. Porque este es uno de los propósitos para los cuales Dios nos ha dado el dinero. Ahora también surge la pregunta, ¿cuánto entonces? Y ahí es que tenemos que pensar, en lugar de una ley y un número, ¿cuán importante es la obra espiritual? Y así nos guardamos también del legalismo. Porque muchos caen en el legalismo de decir, bueno, yo ya di mi diezmo, ya está, ya me libré. No se trata de eso, se trata de sostener la obra espiritual. Se trata de sostener la obra de la iglesia local, de los ministerios, de los misioneros. El mundo no va a valorar esto. Nosotros los hijos de Dios vamos a hacerlo. Entonces tenemos que preguntarnos cuán importante es la obra espiritual para destinar una cantidad específica. Y aquí es donde la referencia al diezmo es útil. No como ley, sino como una referencia, como una base. Lo claro también que tenemos es que no debemos dar de lo que sobra. Tiene que ser una parte importante, tiene que ser una parte consciente que nosotros apartamos. Para esto el Señor nos da. En el Nuevo Testamento, la obediencia, tenemos que recordar siempre también, es resultado del amor. No se trata de una ley que tenemos que cumplir. Spurgeon, el gran predicador, decía, tenemos que dar de acuerdo a nuestro amor. Entonces decía él, cuanto más damos, quiere decir que más amamos. Porque en el Nuevo Testamento nada se nos exige por miedo, por temor, sino por amor, reconociendo lo que el Señor hizo por nosotros. Así que esta sea nuestra medida. En lugar de tal vez enfocarnos en números fríos, recordar, la pregunta es, ¿cuánto o de qué manera estamos sosteniendo la obra espiritual del Señor? Y vamos a pasar a nuestro segundo punto. El Señor nos ha dado dinero para sostener a nuestra familia. 1 Timoteo 5:4 y 5:8, leemos lo siguiente. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más adelante en el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otro propósito central por el cual el Señor nos ha encomendado dinero es para sostener nuestra familia.
Pablo escribía esto porque en la iglesia había hermanos que querían que la iglesia sostuviera con sus ingresos a sus familiares. Y critica duramente esta actitud. Somos buenos mayordomos si proveemos bien para nuestras familias. El Señor Jesús usa de ejemplo la responsabilidad de provisión para resaltar la provisión de Dios. En Mateo 7:11 leemos, decía el Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?, decía Él. Y también Jesús criticó las tradiciones de los fariseos. En Mateo 7:10-13 leemos: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí vemos que aquello que apartamos para la obra espiritual es independiente a lo que es para la familia. Este principio tenemos que cuidarlo siempre, hermanos, no solamente con el dinero, sino con nuestro tiempo. El Señor nos llama a cuidar a la familia, así como nos llama a cuidar de su obra. Si nosotros descuidamos la familia porque nos estamos enfocando demasiado únicamente en la obra espiritual, esto no debe ser así. Si nosotros nos enfocamos completamente a la obra espiritual pero estamos descuidando nuestra familia, ya sea en dinero o en tiempo, esto no debe ser así. Ambas cosas el Señor nos mandó a hacer. Ser buenos mayordomos es hacer las dos cosas. No debemos temer que deshonramos a Dios si invertimos un lindo tiempo en familia, si buscamos la mejor educación para nuestros hijos, salud, alimentación, vestimenta, porque para esto el Señor nos ha dado dinero, para cuidar bien de nuestra familia. Somos buenos mayordomos del dinero si lo utilizamos para cuidar bien de la familia que el Señor nos dio. Segundo propósito, vamos al tercer propósito: para ayudar a los más necesitados. Leemos en Levítico capítulo 23, versículo 22, lo siguiente: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Hablamos anteriormente del tercer diezmo, que era para las viudas, los pobres y el extranjero. Pero este texto incluso nos habla de que de todo el producto, algo siempre debía estar destinado para aliviar las necesidades de los más pobres. Somos buenos mayordomos del dinero que Dios nos da si consciente e intencionalmente dejamos apartado siempre algo para ayudar. Para esto nos dio el Señor dinero. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a las ofrendas para los santos necesitados. Esto estaba en el contexto, siempre las promesas que escuchamos en el Nuevo Testamento de que el Señor va a dar conforme a lo que nosotros damos, está en el contexto de nuestra ayuda a los más necesitados. Por ejemplo, 2 Corintios 9, 7, 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto era para la ofrenda a los santos más necesitados. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La promesa del Señor, a veces queremos mezclarlo con lo que nosotros damos para su obra espiritual, pero el Señor nos dice: nunca les va a faltar, pero eso es algo que siempre tienen que dar. Pero también nos dice: si ustedes son generosos con los más necesitados, esperen que el Señor los bendiga aún más, porque una parte de lo que el Señor nos da es para este propósito. Apartemos siempre de lo que tenemos. Tal vez no vamos a poder hacer mucho, pero siempre hay alguien necesitado en nuestro entorno. Si el Señor te ha dado dones y talentos para ir más allá y enseñar a pescar, como se dice, gloria al Señor, poné en práctica eso. Pero si el Señor te pone a alguien necesitado en tu entorno, cada mes tenemos que tener en cuenta: hay algo que yo tengo que apartar para aliviar las necesidades de aquellos que están en una situación más difícil. Tercer propósito. Cuarto propósito, vamos terminando. Un propósito no muy agradable tal vez, pero el Señor también nos ha dado para esto el dinero, para cumplir con el Estado. Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios.
que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y también está el dicho conocido del Señor: dad al César lo que es del César. Pablo es claro en que las autoridades del Estado son el medio por el cual Dios mantiene orden. Jesús, ante la trampa de los fariseos, no negó la responsabilidad del tributo. Así que, hermanos, somos buenos mayordomos del dinero si hacemos esto. Cumplir con el Estado es uno de los propósitos por el cual el Señor nos da también. Tenemos que considerar eso. Y vamos a ver un último propósito. Tal vez algunos dirán que da más gusto. Para disfrutar de la bendición del Señor. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 dice así: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y acá entramos en el vuelto, hermano, del que estamos hablando. El Señor siempre nos deja un vuelto para que disfrutemos de sus bendiciones como para alegrar nuestro corazón. El predicador bien lo dijo: esto es de la mano de Dios. Disfrutar de las bendiciones del Señor una vez cumplido todos los demás propósitos viene también de Él. Pero también debemos cuidarnos de los excesos y la avaricia. Y termino con este texto, 1 Timoteo, capítulo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Disfrutemos de las bendiciones del Señor, pero siempre conscientes que tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno. Eso sea nuestro parámetro. Es bueno disfrutar del presente, pero nunca debemos perder la mirada de lo eterno. Muy bien, en conclusión, hermanos, para estos propósitos el Señor nos ha dado el dinero. Somos buenos mayordomos si cumplimos estos propósitos. Hay un libro, unos hermanos que escribieron, y ellos hablan de 3 actitudes generales en las personas. El libro dice que existen los gastadores, existen los acumuladores y existen los mayordomos. Los gastadores son aquellos que, como dice la palabra, ni bien tienen, ya están viendo cómo consumir eso en el presente y disfrutar de eso. Los acumuladores son aquellos que reciben, ya están guardando. ¿Para qué guardar tanto? ¿Y qué vas a hacer con él? No sé todavía, en algún momento. Está guardando. Yo tenía un compañero también en el seminario, de Nonita era él. Y estábamos hablando en la clase y él comenzó a dar un testimonio, comenzó a contar una anécdota. Y decía él: mucha gente de mi iglesia, dice, los jóvenes, todos los sábados estaban saliendo para comer y disfrutar. Y yo no salía. 6 meses no salí. Me fui nomás a mi casa y me aburrí, dice. Pero después de 6 meses, qué plata que tenía, dice. Y nosotros miramos y después, pero no disfrutaste nada, ¿verdad? ¿Para qué guardaste tu plata? Están los gastadores, decían estos hermanos. Están los acumuladores. El gastador piensa en el presente. El acumulador piensa en el futuro. Pero el mayordomo piensa en lo eterno. Nosotros estamos llamados a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Recordemos, hermanos, nosotros somos los enviados al almacén. El Señor nos dice: para estos propósitos te doy lo que tenés. Una parte es para sostener la obra espiritual. Una parte es para sostener a tu familia. Una parte es para aliviar las necesidades de los pobres. Una parte es para cumplir tus deberes con el Estado. Y el vuelto, disfrutar de la bendición que yo te doy. Disfrutarlo bien, es bueno. Comer y beber del fruto del trabajo, esto es del Señor. Pero somos buenos mayordomos cuando tenemos en consideración todos estos propósitos. Y esperemos que si somos buenos mayordomos, el Señor después ya nos va a mandar al súper, no al almacén nomás quizás. El Señor nos va a llamar a administrar algunas otras cosas mayores quizás. Pero estos propósitos siempre van a estar ahí. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Si bien es un tema muy delicado de tocar, Señor, nuestro deseo es honrarte en todo.
Queremos guardarnos siempre y que nos guardes como iglesia, Señor, de caer en cualquier materialismo, Señor, cualquier avaricia. Sabemos que esto no viene de ti. Más bien queremos enfocarnos, Señor, en que tu obra crezca y ser generosos, Señor, todo lo que podamos para que tu obra espiritual siga creciendo, Señor. Queremos también, Señor, cuidar nuestras familias, no descuidarlas, y que nos des los medios, Señor, para cuidar bien nuestra familia. Queremos, Señor, también estar siempre dispuestos y con un corazón generoso para ayudar a nuestros hermanos, compatriotas más necesitados. Queremos cumplir nuestros deberes también, Señor, como ciudadanos. Y queremos, Señor, en gratitud disfrutar de aquello que nos das, nunca perdiendo nuestra mirada en lo eterno. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos de esto que nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si mis relaciones interpersonales están mal, eso quiere decir que probablemente tu relación con Dios también se vea afectada. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?